another borderline. Try not to notice. I try not to go, but I keep on moving now. I think I'm better off alone, over the borderline. Try not to know too much. Try not to notice. I try not to go, but I keep on moving on. I think I'm better off alone, over the borderline. Something you wanted, and there's no doubt you might be wrong. You walked away from something you left behind, another borderline. You will never know these battles I'm fighting, no matter where I go. Home's inside my mind, not what I left behind, another borderline. Hola a todos Queenmáticos, un día más estamos en un directo que me hace especial ilusión. En esta ocasión traemos una temática diferente. Vamos a estar con todos nuestros calzados, algunas novedades y tengo muchas ganas de ver qué vais comentando desde el chat, que ya veo que está por ahí Edeyen, que nos pide una zapatilla para el primero que comente. Voy a ir esperando un segundito mientras os conectáis. Os voy a contar un poquito cómo va a ser la jornada de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hablar
del calzado Quigma que tenemos actualmente en la gama. Al final del directo probablemente pues soltaremos alguna perlita, algún pequeño hype de lo que vendrá en el futuro. Y sobre todo, pues bueno, ya sabéis, esperamos vuestros comentarios e interactuar un poco con vosotros. Nos habíais pedido a través de Instagram que una de las temáticas que más os gustaría que abordásemos es la parte del diseño. Así que, para toda esta parte del diseño, cuento para el directo de hoy con un invitado que es de la casa, así que doy paso a Imanol, que nos acompaña hoy aquí. Ya estoy por aquí. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantado. ¿Preparado? Preparado, muy preparado. Bueno, ya sabéis, chicos, que el formato se presta a que sea de forma muy distendida. Os vamos a ir contando algunos detalles, contando con Imanol, que es nuestro diseñador. Ahora nos cuenta un poquito más de ti. Pero el objetivo es que directamente con el diseñador de Quigma podáis ir viviendo las características de nuestros productos. Así que bueno, Imanol, cuéntanos un poquito de ti para que la gente te conozca mejor. ¿Qué es lo que haces con nosotros? Muy bien, pues breve introducción. Soy Imanol, para los que no me conozcáis. Soy navarro y menorquín, porque mi padre es navarro, mi madre menorquina. Desde hace ya 4 añitos estoy aquí en la marca, o sea que ya casi madrileño. Y bueno, pues estudié diseño gráfico. Desde chico me gustaba mucho dibujar. Y hice también un añito de diseño de producto y ahora pues mira, pues encantado de estar aquí trabajando porque además una de mis pasiones es ser deportista y desde hace 4 años jugador de pádel. Muy bien, bueno pues ya empezáis a ponerle cara a parte del equipo, que es muy importante. Imanol, nuestro diseñador, bueno, pues llevas con nosotros, como decías, 4 años, lo que viene siendo prácticamente pues toda la existencia en el caso de Quigma, así que todos los productos que tenemos a día de hoy en la tienda tienen de alguna forma tu firma, tu sello, así que bueno, ahora la gente también te puede conocer un poquito mejor y quizá lo que nos gustaría sobre todo es que nos cuentes, porque nos preguntaban a través de Instagram que la parte de diseño es algo que a la gente le interesa mucho y yo, si me pongo en su lugar, me imagino, bueno, como diseñador, a la hora de comenzar un nuevo proyecto, ¿en qué te basas? ¿Partes de un folio en blanco? ¿Cómo se estructura esto para ti? Bueno, pues toda esta parte de inspiración, ¿no? Y de un poco buscar la esencia sobre el producto, al principio puede sonar como muy loco, pero los diseñadores normalmente somos personas que somos súper observadoras, que nos gusta mucho pues pasear por Madrid, pasear por la ciudad, pasear por el campo, inspirarnos un poco también en la naturaleza. Y yo personalmente, pues cuando estoy relajado, cuando estoy de fin de semana, es más donde tengo la inspiración, donde pienso en muchas cosas que me pueden venir a la cabeza y luego bajarlo al producto. Y yo voy un poco por ahí esa parte de inspiración. Luego también me gusta mucho. Ahí doy fe porque hay veces que estamos con algún producto y la visión del diseñador, hay veces que son cosas que al ojo del usuario normal no vemos y que muchas veces a lo mejor me dices, joder, fíjate este detalle, qué bien, cómo se alinea con... Y yo, bueno, como un usuario, vamos a decir, estándar, a veces me quedo un poco como diciendo, sí, claro, Exacto, claro. Exacto, pues justo eso, cuando hablo de esa parte de naturaleza en donde nos inspiramos, muchas veces, pues si queremos un calzado que sea muy ligero, que sea muy veloz, pues buscamos pues líneas rectas, que pues como nos podemos imaginar, pues el viento entrando en una roca, pues cómo va puliendo esa piedra, pues intentamos luego plasmar ese tipo de cosas en los productos. Entonces, Bueno, ahí va es muy interesante. No sé si os lo imaginabais un poco así, a veces puede parecer un poco soñador, pero Sí. yo creo que es un poco cierto. ¿Sobre qué otras cosas al final coges esa inspiración? No sé si es solo tendencias mundiales, más características del deporte. Sí, cuando ya bajamos más concreto al producto, es verdad que nosotros al ser Decathlon también y al viajar a Lille, al norte de Francia, intercambiamos con
cientos de diseñadores que tenemos allí, en los equipos de running, en los equipos de montaña, de trekking, y ahí tenemos muchos intercambios con ellos sobre qué materiales están utilizando de tendencia, pues qué nueva EVA se están produciendo, etcétera, etcétera. Entonces eso también nos viene muy bien a nosotros a modo de inspiración y poderlo bajar luego al deporte. Teníamos algunas ilustraciones justo de esto Sí, que comentabas, que quizá puede ser interesante que mostremos a todas las personas que están al otro lado, que es justamente esa parte que comentaba, bueno, la ventaja, vamos a decir, que tenemos de formar parte del grupo de Decathlon, donde junto con otros muchos deportes o equipos, al final también nos nutrimos de tendencias, propuestas, materiales que existen. Exacto, porque luego cuando profundicemos un poco en con quién trabajo, en mi día a día, es verdad que allí en Francia tenemos la FIT, que al final es pues como un equipo que está dedicado a calzado y ahí trabajan, pues eso, tendencias, mira, justo esas son las imágenes donde están toda la tendencia de nuevos materiales, pues nuevas EVAs, nuevos cordones, pues todo el tipo de detalles que ellos ya están testando, trabajando en parte de visión, entonces todo eso a nosotros nos viene fenomenal para poder hacer al final el mejor calzado de pádel. Entonces, si he entendido bien, hay una parte, vamos a decir, que la vas obteniendo de tu día a día, de la naturaleza, de lo que vives, de lo que reflejan muchos objetos. Luego hay una parte que es inspiracional, directamente relacionada pues, con el desarrollo de productos a través de los equipos con los que solemos trabajar. ¿Qué más? ¿En qué más te inspiras a la hora de hacer un poco, bueno, pues esa tendencia, estilos, colores? A ver, luego, aparte de todo esto, nosotros, por supuesto, analizamos el deporte, desde la tendencia, desde el inicio del deporte, no hace tanto, de pues no solo color, grafismos, etcétera, etcétera, a, evidentemente, el mundo del arte, el mundo de la moda. Nosotros, a esa hora de analizar la tendencia, estamos también muy al día de todas esas novedades. Entonces, incluso yo qué sé, te digo, de la industria automovilística, las formas de los nuevos coches, todo hacia lo híbrido, todo eso, a nosotros nos ayuda en cuanto a coger pues, tendencia e inspiración para luego crear nuestra oferta. Bueno, muy interesante. No sé si teníamos algún comentario. Vemos, mira, nos decían por aquí una pregunta: ¿qué tipo de limitaciones técnicas existen a la hora de aterrizar un diseño en un producto? No consigo alcanzar completamente, pero bueno, si había alguna limitación, pues eso, si a lo mejor te quieres inspirar o proponer ciertos colores y que de alguna forma veas algún freno luego a la hora de aterrizarlo, puede ser una pregunta muy interesante. Sí, es interesante, porque bueno, contando un poco la historia de cómo yo empiezo a trabajar el diseño, al final es parte del jefe de producto que vendrá luego, que es Raúl, y nos explicará un poco el trabajo. Pues a mí me dice, oye Manuel, he detectado la necesidad en juego de un jugador que necesita que el calzado pues, que sea reactivo, que sea ligero, que sea tal. Y entonces yo recojo toda esa información y junto al ingeniero es cuando nos ponemos manos a la obra a diseñar ese calzado con esas características. Y entonces yo, pues muy soñador, muchas veces pues lanzo líneas, que el freno viene por la parte del ingeniero que me dice, oye Manuel, esto es muy bonito, pero no va a ser funcional, o esto no va a funcionar por aquí. Entonces, quizá la limitación está más en intentar encontrar el calzado que corresponda a esas necesidades y que no sea muy loco. Muy bien. Oye, pues muy interesante. Me quedo por un lado que decías, bueno, pues todo lo que es naturaleza, ambiente, etcétera, equipos con los que trabajamos, otros deportes. Luego también esa inspiración directa del deporte, de analizar, bueno, pues el origen del deporte o como puede ser también pues, limitaciones propias que tiene, pues evidentemente, dependiendo si hablamos de, en este caso, un calzado o hablamos de otro producto, pues cada uno tiene sus particularidades. Me gustaría que, por ejemplo, nos contases cómo has hecho, pues quizá una propuesta de color en el caso concreto o de tendencias o de estilo por temporada, porque algo que quizás la gente se puede preguntar y que lo vemos mucho es el estilo de los productos a lo largo de los años. Vemos que a veces pues, es muy diferente. Entonces, bueno, dentro de todo eso que has dicho, ¿cómo vas a hacer
una construcción de una propuesta, sea de temporada, anual o como sea. Ok. Nosotros normalmente, como trabajamos el color, es cada año, a finales de año, normalmente, hacemos una estrategia de color para un año. O sea, es una estrategia anual. Pero dentro de esos colores que seleccionamos... Mira, vente un poquito por ¿Sí? aquí. ¿Estoy bien? Sí. Vale. Dentro de esos colores que solemos seleccionar, nosotros los dividimos en algunos casillas de tipo de persona, ¿no? Pues hay personas que son más clásicas, que les suele gustar más pues, el blanco y negro, un producto elegante, que no llame mucho la atención, y en el polo opuesto suele estar pues, esa persona que le gusta la tendencia, ir a la última, colores más llamativos, los colores que estén en tendencia ese año. Y en el centro, pues diseñamos también productos para un perfil que le hemos llamado deportivo, pero que ese perfil es como el término medio entre una persona clásica y una persona deportiva. Entonces, lo que hacemos es cada año trabajamos unos colores X, que son colores específicos de Decathlon, para que luego tengan también todos los productos de Decathlon una sintonía en cuanto a colores a nivel internacional. Pero en el pádel tenemos unos colores específicos que los dividimos nosotros en estos 3 tipos de personas. Y entonces es así como trabajamos la oferta y cada año, al año siguiente, cambiamos siempre los colores en ese perfil de tendencia y luego pues, los colores clásicos pues, se van moviendo, pero no tanto, porque al final los colores clásicos siempre son parecidos. Bueno, pues es muy interesante porque, según nos dices, para que la gente también lo entienda, puede haber multitud de perfiles en el mundo, pero Sí. más o menos podemos hacer como grupos Unos que grupos. tienen como ciertos gustos similares o aproximados. Entonces tendríamos como estos 3. Sí. Sí. Y luego, bueno, me imagino que, no sé, cómo luego esto, porque hemos dicho colores, tendencias, estilos, etcétera. Luego ya entra la parte un poco más concreta en el caso de un producto. Entonces, bueno, en el día de hoy que venimos a hablar de calzado, Venga. sería interesante que nos contases luego cómo esto lo trasladas al desarrollo de un nuevo modelo, pues no sé, que salga por ejemplo en 2023. ¿Cómo ha sido un poco ese proceso de crear el calzado? ¿Partimos ya de algo? ¿Partimos de cero? ¿Cómo sería? Pues te cuento, si quieres, directamente empezamos sobre la 590. Sí. Todo parte al principio pues, de una ilustración, de un dibujo. No sé si tenemos imágenes, pero al principio trabajamos las líneas del producto con un dibujo 2D directamente desde una libreta, luego lo pasamos a la tablet y empezamos a tirar líneas que nos parezcan pues, líneas que pueden funcionar bien sobre el calzado. Antes de empezar a dibujar, pues venimos de ese briefing o de esa explicación de Raúl que nos dice, oye, necesitamos este tipo de calzado para este tipo de persona con estas características, entonces eso hace también que el diseño sea de una forma o sea de otra. Y también influyen los materiales que lo vamos a trabajar. Mira, tenemos alguna ilustración en pantalla. Exacto. Entonces, a partir de ahí, a partir de esas líneas, luego ya viene todo el trabajo de Photoshop, de intentar luego meter los colores al calzado, hacer el calzado en 3D y viene todo un proceso de prototipado con la FID que nos vienen y bueno, pues empezamos a trabajar ese producto, esas primeras monstruos que les llamamos, porque al principio no es la zapatilla que estáis viendo ahora, sino que al principio es pues un prototipo, ¿eh? Y poco a poco le vamos a dar forma hasta que al final tenemos el producto terminado. Es un proceso largo, ¿eh? Yo lo estoy diciendo ahora aquí rápido, pero es un proceso que lleva sus meses. Que lleva su tiempo. Sí, sí. Bueno, seguramente a la gente le interesará más o menos cuánto tiempo puede tardar en el caso de un calzado, cuánto tiempo puede llevar aproximadamente. Pues, quizá esta respuesta la puede responder mejor el ingeniero, pero son 6-7 meses fácil. El proceso desde que empiezas a dibujar, tienes prototipos, eso es. Hasta que tienes el primer algo ya prototipo. bastante cerrado. Sí, sí. Okay. Bueno, muy interesante. Mira, vemos directamente algunos de los renders que se fueron haciendo, algunas de las opciones. Me interesa mucho pues, esa parte de cuando decías que ibas tirando líneas. Ahí entiendo que es solo una propuesta, vamos a decir, como decías, de 2D, que es simplemente una propuesta estética que todavía no se ha aterrizado, donde intentas
como mostrar un poco esa voluntad, ¿no? del calzado, que es lo que quiere inspirar. O Exacto. ahí en ese momento, ¿tienes alguna limitación, como nos decía Edeyen, o vas libre? Limitación no es más eso, que tengo una idea de cómo tiene que ser y qué debe expresar ese calzado. En este caso, en el de 590, la idea era que tuviera una comodidad excelente. Entonces, todo lo que hemos trabajado en el calzado es pues, un acabado con mesh, con una construcción con simples, todo para que el calzado cuando te lo pongas sea súper cómodo. Entonces, claro, el diseño que tiene el calzado, no solo con las líneas, sino con los materiales con los que lo hemos trabajado, tiene que expresar eso. Y lo vamos a ver luego también en la gama de experto, en la Stabil y en la DIN, que al final el calzado te tiene que hablar. Ya solo viéndolo tienes que decir, jolín, seguro que es un calzado, aparte de ligero, reactivo, etcétera, etcétera, tiene que ser cómodo. Y te lo tiene que decir a simple vista. Bueno, no sé qué os parece a los que estáis conectados viendo este calzado. Yo especialmente, pues me parece que es precioso. Te tengo que dar completamente la enhorabuena porque es un calzado que se ve como que acompaña muy bien la forma del pie, como una única pieza, al menos como lo percibo yo como usuario de pádel también. Y que tiene una estética fabulosa. Muchas gracias. Muchas gracias. No, y solo por terminar sobre este calzado, quería decir que por poner el ejemplo gráfico, este es el mismo calzado, los dos, y aquí, por ejemplo, pues son dos perfiles totalmente distintos. Esto es para un perfil, pues como hablábamos, que esté un poquito más en tendencia, que busque un calzado un poquito más vivo. Y aquí tenemos pues, ese perfil clásico, que a veces nos imaginamos un perfil clásico como un perfil pues, antiguo, y no es todo lo contrario, es un perfil técnico, es un perfil que le gusta ir elegante. Entonces, aquí sobre un mismo producto vemos esos dos tipos de persona a los que va dirigido el calzado. Ahí serían dos propuestas cosméticas. Y por ejemplo, en el caso entonces concreto que estábamos hablando del calzado 590, que es esta novedad que traemos para 2023, a la hora de seleccionar estos productos, ¿cómo ocurre? Simplemente teníamos estos dos modelos, se seleccionan, hay diferentes opciones, ¿cómo funciona esta etapa? Normalmente, si vamos a tener dos casillas de color para la venta, solemos desarrollar cuatro opciones. O sea, siempre suele haber una más. Si al final desarrollamos solo un calzado, pues dos propuestas de color para seleccionar al final entre todo el mundo. Lanzamos encuestas también de color, tanto en interno como en externo, y bueno, y al final son... Aquí aparecen... Exacto, ahí están las propuestas de color, 4 colores para dos casillas, y al final es eso, al final pues intentamos seleccionar los que mejor pensamos que pueden responder a ese tipo de jugador que va a comprar esta zapatilla. Bueno, aquí leemos los comentarios, os dejamos también la palabra para que nos digáis si los colores que hemos seleccionado son los que más os gustan, o ha habido alguno que se ha escapado que os gustaría. Pues bueno, quizá para un futuro tomamos la palabra. También te quería decir, porque pienso que es uno de esos primeros calzados que vemos con una forma, como te decía, que acompaña muy bien el pie, que parece como si fuera una única pieza. En esa parte volviendo al prototipado, cuando empezáis a hacer los primeros monstruos, ¿sobre qué lo hacéis? ¿Lo hacéis sobre la mesa? ¿Sobre qué os basáis? Pues al principio empezamos por esa parte 2D, ¿Sí? pero después de esa parte de dibujar pasamos a la parte de prototipado. Y lo trabajamos justo con la horma que tenemos ahí, que al final es una horma que es la horma del pie perfecto para el jugador de pádel, y intentamos trabajar ya las líneas directamente sobre esta horma. Y eso nos ayuda a que luego, para todo este tema de padronaje que viene después, de poder poner esas piezas en 2D, poderlas tener con las medidas correctas y poder hacer luego pues, ya el producto. Entonces no es una tarea fácil porque pasas del 2D al 3D, pero lo conseguimos con esto. Pues es muy interesante porque entonces, si he entendido bien, sería sobre este molde,
empezamos a colocar los materiales para crear el prototipo del futuro producto, para que se amolde perfectamente al pie ideal de un jugador de pádel. Y luego, esto sería como esa aproximación, vamos a decir, un poco estática, y luego lo llevaríamos a un prototipo ya real donde el jugador de pádel, bueno, pues va a probar la vida real, su capacidad de flexión y cómo se comporta en un pie, vamos a decir, humano, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. Luego pasa, por supuesto, todos esos periodos de test, de validación, de probar la zapatilla, que todo esté en su sitio. Y eso también son horas de test, sobre todo. Muchas veces cuando recibimos ya casi el producto definitivo, tiene que pasar mucho tiempo hasta que los jugadores no nos digan que está perfecto. Bueno, creo que la gente nos dice espectacular diseño, pero es que además son comodísimas. Bueno, y es importante también decir que esta zapatilla la tenemos ya a día de hoy en las tiendas desde hace bien poquito. Muy poco. Si bien es verdad que por deciros, hay jugadores como por ejemplo Álvaro Meléndez y algunos otros que hace ya un tiempo que la llevan probando, que la han estado, bueno, pues dándole mucha caña en pista, en entrenamientos, etcétera, antes de que lleguen a las tiendas. Al final son ellos siempre los que nos sirven de tester, no solo con la pala, sino también con el calzado y con muchos otros productos. Pero hoy ya las tenéis en tienda, así que os animamos a que paséis, las probéis y que sintáis un poco esa primera sensación, aproximación que es muy buena por esta nueva forma que tiene. Vamos a dejar también que nos lancen alguna pregunta sobre la 590, pero bueno, a mí me gustaría que quizás nos contases un poquito más de otros modelos de calzado, porque esta es la novedad que traemos para 2023, Exacto. pero sobre el segmento experto de calzado en Kwikman en este momento, bueno, pues tenemos también algunos otros modelos. Justo. No sé si nos quieres contar algún detallito más. Sí, pues si quieres entramos sobre la DIN, que al final esta, entre esta y la Stabil, ahora no recuerdo muy bien cuál fue la primera, pero pienso que esta fue la primera zapatilla que desarrollamos hace 2 añitos, Sí. un poquito más. Fue primero la Stabil, de memoria, creo que fue Vale. la Stabil la primera, Vale. y esta fue a continuación. Pues a continuación, cuando creamos esta zapatilla, la creamos como la zapatilla ideal, súper ligera, muy cómoda. Y bueno, pues a destacar sobre esta zapatilla, aparte de las tecnologías que tiene, el calcetín, que por ejemplo esto a base de ir testando, a base de ir probando, pues fuimos diseñando esta forma para que no pudiera entrar arena en el interior y además pues tuviera una muy buena sujeción de este calzado. Entonces, para mí, a destacar sobre este calzado, luego Raúl entrará más en detalle sobre las características técnicas, etcétera, etcétera. Pero yo quería destacar el calcetín, no sé si hay algún boceto de cómo empezamos a dibujarlo, pues desde el principio, cómo nos lo imaginábamos, y bueno, pienso que fue un acierto. Los feedbacks que hemos tenido sobre este calzado es precisamente sobre el calcetín, jolín, qué maravilla, qué bien que agarra, entonces estoy muy satisfecho por esa parte. Y bueno, también felicitar a Julien, que es el ingeniero y que ha tirado muchas horas detrás de Mandamos de aquí un saludo a Julien, que seguramente estará conectado y que lo veremos seguro en futuros directos. Desde aquí ya le tiramos el anzuelo y lo veremos seguro por aquí. Pues muy interesante lo que nos comentas del calcetín. Al final es como un calcetín, vamos a decir, de neopreno y que, como decías, bueno, pues que evita que entre la arena, también como una sensación de confort en el tobillo. Este es un modelo que lleva tiempo en la gama, que ha ido evolucionando, bueno, pues con colores y algunas características que han ido evolucionando, pero esta era una característica común que traía desde el principio y que es como una parte de la identidad, ¿no? Sobre todo de este producto, que quizás probablemente ha sido el más utilizado de la gama hasta el momento. Sí, me atrevería a decir que sí. No, y luego pues las actualizaciones también, sobre todo de este año, de la suela, que ahora entraremos en detalle, pero también de los colores, que ha habido cambio en los 2 colores que había y también en la Stabil.
Entonces, bueno, pues hacer hincapié en esas modificaciones que hemos hecho también pues, del calzado, en la parte del mesh y en el calcetín. Sí, sí. Muy bien, pues muy interesante. Dejamos en el chat el enlace de los modelos para que podáis echarle un vistacito, bueno, pues tranquilamente más en detalle. ¿Qué más? ¿Qué más nos puedes contar? No sé si algún detalle de la versión estabil. Pues sí, precisamente. Dejando atrás la DIN, que era un poco la idea del calzado, era que fuera pues, muy ligero, muy reactivo, que te diera ese dinamismo, por eso su nombre. Sobre la Stabil, pues la idea principal, o en esas características que nos describe Raúl muy al principio del proyecto, es que fuera un calzado que fuera súper resistente, es casi indestructible, yo es el que utilizo, y que te dé también mucha sujeción, o sea, que te dé mucha seguridad, entonces por eso el material con el que lo hemos trabajado. Y la novedad en estos dos calzados es la suela. Entonces, no sé si algunos lo habréis visto ya, lo que hemos hecho es trabajar una parte delantera, que le llamamos Dual Paddle Grip, con esta forma, que es una forma que me inspiré un poco como en un anzuelo, para que tenga mucho agarre en la salida y luego también que tenga esa forma de espiga para que cuando te deslices no te bloquee tampoco. Entonces, el resto de suela tiene pues esta especie de espiga evolutiva que le hemos hecho como degradada para que tenga un mix perfecto entre agarre y deslizamiento, por así decirlo. Mira, Entonces, vemos la imagen en pantalla de un poco cómo trabajaste esta parte de diseño. Exacto. Entonces, bueno, esto de cuando dices, ¿y la inspiración de dónde te viene? Pues la inspiración en muchos casos puede venir de muchos sitios. Cuando te hablan de, venga, agarre, intenta pensar qué puede tener mucho agarre y puede funcionar y puedes ponerlo en una suela. Pues bueno, pues de esa primera idea pues vienen los primeros dibujos, luego cómo trabajamos toda la forma de la suela en 3D y luego finalmente cómo queda en el producto. Bueno, Sería pues, un buen ejercicio. Pues me parece muy interesante, además sobre todo como comentas, bueno, pues esa parte que está modificada la encontramos solamente en la punta. En el momento de arrancar, bueno, pues por los diferentes movimientos de pádel, pero suelen ser movimientos bruscos, esa arrancada que te solicita un poco más, tener esta forma que te permita agarrar, pero que bueno, luego en el resto del juego pues va a hacer uso el resto y me parece muy interesante, muy bonita también, vamos a decir, la anécdota a compartir a través de esa inspiración del anzuelo y que finalmente, como luego en uso, también se ha comprobado que era una propuesta que realmente aportaba. Exacto. Bueno, pues pienso que hemos aprendido muchas cosas hoy contigo. Era una demanda que nos hacían a través de redes ¿Y por eso he venido? ha sido una súper oportunidad tenerte aquí. Al final estamos aquí como en casa porque literalmente Total, aquí es estamos donde trabajamos normalmente. en la OFI. Así que yo te agradezco mucho, Imanol, el tiempo que has pasado con nosotros. Sé que va a haber muchas más preguntas en el futuro, así que Perfecto. prepárate, que te veremos de nuevo. Perfecto. Muy Gracias. bien. Muchas gracias, Andrés. Bueno, no sé qué os ha parecido toda esta parte de diseño. A mí me parece muy interesante. Tengo un poco también ese punto de vista casi de usuario, de jugador de pádel, cuando escucho a nuestro diseñador, un poco cómo hace esa preparación, esa inspiración. A mí personalmente me encanta, nos lo habíais pedido, así que espero que os haya gustado mucho. Ahora, el objetivo, vamos a pasar a hablar con nuestro jefe de producto, que es Raúl, y vamos a entrar un poco más en detalle sobre la construcción de la oferta y las características de los productos que tenemos a día de hoy. Así que, sin más dilación, porque lo tenemos aquí preparado con nosotros, damos la bienvenida a Raúl. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Fenomenal, como Muy siempre. bien. Bueno, pues bienvenido al directo. Muchas gracias. Para que la gente te conozca, bueno, pues Raúl, jefe de producto, pero preséntate un poco más para que sepan quién eres. Bueno, pues
Sobre el nombre poco más y sobre un poco el recorrido hasta aquí. Pues tengo la suerte de ir camino de los 20 años trabajando en Decathlon y de haber hecho muchísimas cosas, he tenido muchísima suerte. Y pues a la semana pasada justamente hacía un añito que cambiaba de proyecto y que me juntaba con el fantástico equipo de Quima, pues con todos vosotros, ¿no? En el desarrollo del producto. Bueno, un añito con nosotros, pero apasionado de pádel desde hace mucho más. De hace mucho más, sí. Bueno, ¿qué me gustaría, aprovechando que estás aquí con nosotros, cómo abordar un poco para que la gente conozca mejor la oferta que tenemos? Pienso que algo que es interesante, preguntas que se suelen hacer tanto los jugadores de pádel como todas las personas relacionadas, es cómo proponemos una oferta. Cuando digo una oferta es, de forma traducida, oye, ¿por qué tenéis 3 modelos de calzado? ¿Por qué tenéis 2? ¿Por qué tenéis 5? Hay veces que, y yo esto me lo pregunto no solo como para nosotros en este caso, sino, no sé, mañana voy a probar un deporte nuevo, ¿por qué hay un número determinado de modelos? Pues muy bien, vamos a intentar hacerlo fácil para toda la gente que está viéndonos y entonces más o menos tiene 3 fases, ¿no? A nivel bastante grande, ¿no? Pero todo parte obviamente de observar al jugador de pádel, ¿no? Entonces estamos basados en un club de pádel justamente para eso, porque cada minuto que podemos estamos con ellos, hay que observar a los jugadores de distinto nivel, a jugadores que juegan a distinta frecuencia, a jugadores que juegan y que tienen distintas edades, desde los peques, los rookies que están llegando al pádel ahora, pues pasando hasta las personas. Es un deporte que afortunadamente se puede practicar pues con bastantes años, ¿no? Entonces, esta observación que la hacemos en directo, que luego... Y aquí te corto porque efectivamente, incluso aunque tengan la misma edad, todos tenemos algún compañero de pádel que hace kilómetros y kilómetros en la pista y otros que no se mueven. Por eso mismo separamos en la observación, separamos el número de veces que juegas, de la edad, del nivel de juego. Entonces todo esto hay que analizarlo por separado. Estamos en una marca que estamos presentes en muchísimos países, ¿no? Y entonces también hay que ver lo que ocurre y cómo crece, cómo se comporta el jugador de pádel en distintos países, porque aunque parezca mentira, el jugador de pádel de España no es el mismo de Italia. Y en otros países que están haciendo el pádel, pues también puede haber diferencias, ¿no? Entonces, a la hora de ir construyendo una gama, ¿no? Pues intentamos, obviamente, recoger toda esa información pues, por observación directa, pero también por estudios cuantitativos, estudios cualitativos, cosas que nos den datos concretos, y poco a poco lo que vamos haciendo es hacer, antes has utilizado una palabra muy buena, que es hacer más o menos grupos de características, ¿no? Entonces la oferta no puede ser ilimitada, obviamente, y entonces vamos cogiendo qué buscan a nivel de características grupos de personas, ¿no? Entonces esto al final se pone pues, en una característica predominante en el calzado, ¿no? Y a partir de esas cosas que están buscando personas distintas, salen modelos distintos para ofrecer una gama pues, en muchísimos países. Entonces esa es la parte observación. Vale, entonces recopilando, vamos a mirar a todos los tipos de jugadores y evidentemente esto es como, vamos a decir, como pies, existen, hay infinitos, pero vamos a ir agrupando a tipos de jugadores. Me imagino, pues no sé, como decíamos, el jugador muy rápido, el jugador un poco más lento. Vamos a ir haciendo grupos de jugadores. Muy bien. Si he entendido bien. Muy bien. Ahora la pregunta es, ok, a nivel conceptual lo tengo, pero ¿por qué en Quigma tenemos este número de calzados? ¿Cómo ha sido esa elección que hemos hecho nosotros? Muy bien. Cuando empezamos a aterrizar las características que aglutinan a distintos jugadores, entonces empezamos a definir pues, que hay algunos jugadores que buscan más la comodidad, de ahí empezamos a expresar la voluntad de tener un modelo que lo que exprese es la comodidad. Después hay otro tipo de jugadores que quizá están buscando más
un calzado dinámico, un calzado ligero, son personas explosivas, son personas reactivas, y entonces aterrizamos y empezamos a crear unas líneas de trabajo sobre un modelo que será y que responderá a esas características. Y luego, por ejemplo, hay otro jugador muy determinado, y lo habéis explicado antes, luego entraremos, que está buscando un modelo estable, un modelo resistente. Hay personas que necesitan sentirse muy seguro con el calzado, porque al final es el contacto con el suelo, es como un poco como el coche con el suelo y los neumáticos, ¿no? Y ahí tenemos la respuesta del calzado estable que tenemos en la gama, ¿no? Ok, me has dejado las pistas, pero no me lo has determinado de 100%. Si he entendido bien, hay como una necesidad o una promesa asociada a cada grupo, que he entendido. Entonces hay un jugador que su necesidad principal podía ser esa reactividad, ese dinamismo, otro el estabil. Si podemos hacer simplemente por un nombre, que es al final como lo hemos llamado, aunque a veces puede ser diferente de lo que nos encontramos en el mercado, que nos podemos encontrar nombres que simplemente, bueno, pues puede ser un nombre. Entonces, en nuestro caso, el nombre determina el objetivo final de ese jugador o ese tipo de jugador, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Y nos quedaríamos, en nuestro caso, bueno, pues con esos tres, en principio para el jugador de alto nivel. Eso, efectivamente, para un jugador intensivo experto, pues si podemos coger, y justamente con estos ejemplos que tenemos encima de la mesa, pues hablamos de un modelo para un jugador que busca sobre todo la comodidad, que es el 590 que habéis visto antes y que ahora vamos a ver. Luego un modelo que cuando lo aterrizamos es para personas explosivas, dinámicas, reactivas, se están moviendo constantemente, que es nuestra fantástica DIN. Y el otro modelo pues es para personas que están buscando esa resistencia, esa protección, quizá han venido de lesiones anteriores y hay que darles una solución a esto para que jueguen tranquilos, y es nuestra solución con respecto al modelo estable. Ok, bueno, yo creo que lo tengo. No sé si habrá preguntas, pero modelo de comodidad, modelo dinámico y modelo de estabilidad. Y con esos tres grandes bloques, podríamos decir, englobaríamos a la gran mayoría de jugadores de pádel para que puedan encontrar el calzado que mejor les conviene. No sé... Vale. Perfecto. Nos decían, sí, nos mandaban una felicitación desde el chat, que no tenía visibilidad, y nos dicen, felicitaros por la gama 990, he acabado vendiendo zapatillas de marcas muy top y quedándome con las 990, sin duda, comodidad extrema, seguida así. Bueno, pues muchas gracias por la felicitación. Al final es por lo que trabajamos día a día, así que yo una sonrisa y totalmente feliz de leer estos comentarios. Hay una parte que luego, bueno, he entendido bien esas necesidades, que hablábamos de tres necesidades que son muy diferentes. ¿Cómo vamos a qué punto vamos a definir, por ejemplo, qué es comodidad para un jugador de pádel? Porque claro, me imagino que dependiendo del deporte, pues la comodidad de un jugador de pádel puede ser totalmente diferente que la de fútbol o la de otro. ¿De qué forma para nosotros vamos a determinar esa comodidad en un jugador de pádel? Sí, muy bien. Y es muy buena pregunta teniendo en cuenta que la comodidad es subjetiva. Entonces, el tema es que tenemos que intentar hacer modelos, productos objetivos, porque cuando creemos y trabajemos con Ima en el diseño y con Julián a nivel de ingeniería, ellos lo tienen que traducir en algo material, en una goma EVA de determinada densidad. Entonces, lo más complicado es traducir las palabras en actos concretos que terminen en un producto concreto. Por eso siempre digo que la labor del ingeniero es vital, es fantástica, porque más o menos las ideas que podemos escribir los jefes de producto sobre lo que queremos construir o lo que queremos de un modelo, una cosa importantísima es aterrizar en algo concreto, ¿no? Entonces, obviamente la comodidad pues tiene muchos factores, tiene muchas características, pero lo trabajamos pues desde cómo está el pie dentro de la zapatilla, cómo te sientes a nivel del volumen, cómo te sientes abrazado por la parte superior, obviamente cómo te sientes tu pie con respecto al suelo, que es la famosa amortiguación, pero esa amortiguación que también
hay que combinarla con la capacidad de reacción que tenga, es decir, la capacidad de devolverte la energía que tú estás metiendo en el suelo. Entonces, esa comodidad tiene muchísimos matices que a nivel del trabajo durante el proceso de desarrollo hay que escribirlos muy bien en algo que decía, una palabra que decía Ima antes, que es el famoso brief, ¿no? El brief simplemente es intentar aterrizar de manera muy concreta con el grupo de proyecto, es decir, nos juntamos y pasamos horas para que lo que pueda ser una idea se pueda traducir en algo concreto, trabajable, y que cuando tengamos un prototipo y nos vayamos a una de las fases más importantes, que es probar el producto, sea realmente lo que estábamos pensando. Entonces, justamente la comodidad, como decía, pues por la parte de arriba, por el volumen, por los acolchados, por la parte, la presión que tú metes con respecto al suelo, que es la amortiguación, la dureza de la amortiguación, la capacidad que tiene el calzado de devolverte esa energía, todo eso es lo que va a hacer, en una suma de cosas, la comodidad. Oye, muy, muy interesante. No sé qué os parece desde el otro lado. Me surge también la duda como usuario a veces de qué forma, como decía, la comodidad es muy subjetiva, de qué forma vamos a interactuar con el jugador de pádel. Nosotros, por ejemplo, solo trabajamos con los jugadores profesionales, trabajamos con los jugadores de a pie. Me imagino que se pueden hacer un poco esta pregunta de imaginarse cómo, de qué forma vamos a hacer partícipes al jugador para que dé su opinión, y más sabiendo que lo que para mí es cómodo, a lo mejor para otro jugador no lo es, o de la misma forma la ligereza o cualquier otro concepto. Sí, muy bien. Y aborda sobre la puerta un tema muy importante para nosotros, para Quickma, para la marca, y es que prácticamente, quitando prácticamente todos los modelos que estamos desarrollando, no los hacemos nosotros, los hacemos en lo que nosotros llamamos una co-creación. Y la co-creación es hacer partícipe al mayor número de personas posibles en la creación y construcción de un producto. Entonces, cuando estamos mirando o a la 590 o a la DIN o a la Stabil, en la fase de observación tenemos en cuenta todos esos usuarios, pero luego en la fase de test, que es realmente el test de producto, quien va a poner el sello para que el producto salga al mercado, volvemos a jugar, a practicar, a hacerles partícipes a todas estas personas. ¿Y son jugadores siempre profesionales? No, hay jugadores de todo tipo y casi lo importante es intentar comprender qué está buscando uno para ver si lo que estamos creando satisface lo que él está buscando, ¿no? Entonces, en toda esta parte pues tenemos desde personas, jugadores completamente amateur, pero personas que se están iniciando, porque hay productos que son también para iniciación, personas o productos que son para un nivel regular, de determinada intensidad, y necesitamos y nos gusta hacer partícipes a esos jugadores, porque lo que sí tenemos claro es que cuanto más hemos hecho participar a jugadores de pádel en la creación del producto, por X o por Y nos ha salido mejor producto. Claro. Al final esto, quien no ha vivido, él ve un producto precioso y luego cuando lo pruebo pues puedo tener sensaciones que son totalmente contrarias a ese primer input, esa primera sensación de verlo. Así que es súper importante y me gusta mucho que hayas lanzado ya el tema. Hemos puesto el enlace de la co-creación en el chat. Al final la co-creación lo estamos ahora abordando sobre el calzado, pero es una plataforma que tenemos en Decathlon y a través de la cual podemos trabajar sobre cualquier naturaleza de producto. Así que la dejamos ahí por si cualquier jugador de pádel le interesa participar en esa fase de co-creación de los productos, pues bueno, puede entrar, registrarse y participar y dar su opinión, porque al final, como decías, me gusta mucho que no somos tanto nosotros, y esto lo estuve diciendo, por ejemplo, también con la Pala Pro, pero realmente es con todos los tipos de productos que tenemos, y es que de alguna forma somos solo facilitadores un poco de lo que nos van transmitiendo los jugadores en pista. Entonces, dejamos ahí el enlace y no dudéis en entrar, ver los diferentes proyectos que se lanzan y sobre todo a través de la plataforma
como usuario puedes ver cómo evoluciona ese proyecto, cómo va avanzando y cómo luego el día de mañana ese producto llega a la tienda y que de alguna forma, bueno, pues hay parte de ese producto en la que has participado también y que es un poco como tu producto, entre comillas, también. Nos lanzan algunas preguntas sobre la suela, tipos de césped. Bueno, pues ahora quizá lo abordaremos un poco más en detalle. Especificación técnica de cada modelo. O sea que la gente ya quiere ir al turrón. Así que esto me gusta mucho. Como siempre os escuchamos. Vamos a avanzar. Si te parece, Raúl, pues podemos empezar a analizar un poco esos 3 tipos de producto que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Por ordenarlo y hacerlo quizás sencillo, vamos a ponerlo así para que lo tengan claro. Podemos hablar del modelo el 590 en este momento. Así que bueno, cuéntanos un poquito más en detalle sobre este producto que, como decíamos anteriormente, su característica principal sería la comodidad, ¿no? Sí, y el dinamismo. Entonces, cuando hemos creado este calzado, bueno, pues partimos a intentar hacer rápidamente de abajo hacia arriba, ¿no? Y empiezo de abajo hacia arriba porque la singularidad que puede tener el calzado de pádel es el contacto que tienes con el suelo. Como bien decíais, hoy día hay distintos tipos de moqueta, desde lo que teníamos anteriormente a las evoluciones que ha habido con pelo rizado. Entonces hoy día tenemos sobre la 590 pues una suela que se caracteriza por la resistencia y por una espiga que te da muchísimo agarre. Es un calzado que funciona muchísimo, muy bien en moquetas con arena. Luego tenemos una entresuela en EVA, que es bastante blandita, que es uno de los secretos que tiene este calzado, que te da muchísima comodidad. Pero hay otro secreto que no conoce muchísima gente, que os lo vamos a decir, y es que al interior de esta goma EVA pues hay una especie de gran moneda también de otra EVA, que también le da esa comodidad, sobre todo en la parte del talón, ¿no? Entonces luego, cuando empezamos a construir el upper del calzado, pues cuando hemos escrito un calzado muy cómodo, un calzado también dinámico, entonces pues el uso de estos tejidos, ya se llamen seamless o da igual los términos técnicos, pero lo que hacen es que sea un calzado muy flexible, ¿no? Y entonces con esto empezamos a construir la parte de arriba. Y luego, para seguir trabajando esa comodidad, también hay un pequeño secreto que podemos compartir con vosotros, y es cómo hemos trabajado la lengüeta, ¿no? Entonces no es una lengüeta típica, está trabajada por los laterales de distinta manera, que no vamos a entrar en detalles, pero el objetivo es que vais a sentir que este calzado te abraza el empeine de una manera magnífica, ¿no? Entonces, bueno, es bastante ancha. Es verdad que, a diferencia de otros modelos, cuando toco la lengüeta siento como que está muy, muy acolchadita, ¿no? Y que recubre toda la parte, bueno, alta del empeine o del tobillo, como muy redondeada y muy acolchada, ¿no? Sí. Así. Sí, es uno de las voluntades en el desarrollo del producto, que cuando te la pones por primera vez, pues el volumen interior hace que tú estés tocando constantemente la parte del empeine, la parte lateral, por ese trabajo de la lengüeta a los laterales, y hace que tengamos un feedback muy fantástico sobre la comodidad de este calzado. Vale, bueno, si retengo más o menos lo que nos has contado, tenemos por un lado una suela de espiga, podríamos llamarla clásica, que funciona muy bien en suelo con arena, con mucha arena, como a veces nos podemos encontrar en las residencias, en clubs, que vemos que hay una variedad, incluso a veces dentro de un mismo club puede haber unas pistas con más o menos arena, pero que funcionaría muy bien en esa pista con mucha arena. Luego, por otro lado, nos comentabas, bueno, tenemos una EVA que muy cómoda,
sobre todo en la zona del talón, que teníamos como, bueno, un pequeño donut, vamos a decir, en ese talón, para que, bueno, vamos a sentir el talón muy, muy confortable. Y luego, por último, cómo nos va a abrazar pues en toda la parte del tobillo y en general el calzado, además de su flexibilidad. Sí, Si he recordado bien. perfecto. Vale, Super memoria. genial. Bueno, pues de este modelo tendríamos cuatro opciones, Sí, si veo bien. sí, sí, de este modelo tenemos dos coloramas declinados un poco más para las mujeres y dos coloramas declinados un poco más para los hombres, si bien hoy día depende del número de talla. Yo soy uno de ellos que tengo un número pequeñito y a veces que elijo unas u otras, claro. Quizás es pregunta interesante a nivel de tallas, más o menos, ¿en qué números estamos hablando? ¿Tenemos qué opciones de cada color? Pues tenemos, en estos dos modelos trabajamos del 36 al 42 y en los modelos de hombre estamos trabajando del 39 al 47. Bueno, genial. Muy bien, bueno, pues muy interesante. Espero que las consultas que estabais lanzando pues más o menos se van resolviendo. Pienso que de la 590 hemos hecho más o menos todo el recorrido, quizá bueno, de forma rápida sin entrar al detalle específico de todo, pero más o menos que la gente se quede con las características principales. Podemos pasar quizás al siguiente modelo. Te dejo por aquí. Y bueno, podemos pasar, pues si te parece, podemos pasar directamente al DIN. Aladín es un modelo muy icónico, ¿no? para la marca. Efectivamente fue uno de los primeros junto con la Stabil, y una de las cosas que yo remarcaría, y ligando un poco con la cocreación que decíamos antes, es que este modelo empezó, pero lo que acaba de llegar a las tiendas hace pues a lo mejor mes y medio no es exactamente lo que se lanzó. En su día tiene ciertas mejoras que ahora vamos a hablar, y justamente lo que yo señalaría es que esas mejoras que tenemos hoy día en este calzado, que ahora os voy a explicar, vienen de las opiniones de todos vosotros. Y es que, como sabéis, una de las posibilidades que hay es dejar opiniones sobre los productos, y esto para nosotros es oro, y de hecho de manera muy concreta os voy a hablar de dos o tres mejoras que tienen estos productos y que salen justamente de esto, de la cocreación de vuestras opiniones y obviamente de transmitirlas y pasarlas al producto final, ¿no? También voy a aprovechar este modelo porque he visto en diagonal una pregunta que es cómo se va adaptando la suela a los distintos tipos de césped. Entonces, efectivamente, hay césped de segunda generación, de tercera generación, los de última generación, que el pelo no tiene nada que ver con los de antiguamente. Cada vez que, digamos, se va aproximando, o las últimas moquetas de última generación tienen bastante menos arena que las de antiguamente. Entonces, efectivamente, esto lo hemos atacado pues por la suela, ¿no? Y como he hecho antes con el modelo 590, pues en el 990 la principal característica es el contacto con el suelo. Entonces lo que hicimos es, de nuevo, como os explicaba antes, empezar a observar a esos usuarios de nivel experto que han evolucionado en la práctica y que están pasando seguramente de unas moquetas a unas moquetas de última generación, en la que estas moquetas de última generación son mucho más exigentes en el agarre, porque de por sí tienen menos arena, el pelo muchas veces no está recto, está rizado, y esto hace que el contacto con el suelo ya en la misma moqueta te da mucho más agarre, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que tiene muchas características esta suela, y en la observación lo que veíamos, y lo que os podéis imaginar, es que nosotros tenemos, o sea, el jugador de pádel tiene varios movimientos clave. Uno son los movimientos verticales, de atrás hacia adelante, las famosas subidas a la red. Tiene mucho movimiento lateral, y luego tiene también desplazamientos, pues obviamente cuando vas a volear, a bandejear, entonces ahí tienes mucho movimiento lateral, por no hablar de los pivotes, ¿no? Entonces veíamos que había que evolucionar nuestra suela. Por eso, como muy bien habéis explicado antes, y por eso voy a ir rápido, esta parte
de delante, que tiene una inspiración de diseño fantástica con el tema de los anzuelos y que se traduce de manera concreta pues en estos anclajes, estos tacos que te permiten las arrancadas más rápidamente. Luego rompemos o hacemos una división en diseño, pero lo más importante es que esta división de diseño tenga una característica pura funcional, ¿no? Entonces nos metemos en la parte más central de la zapatilla, donde trabajamos pues una espiga degradada. Una espiga degradada, ¿por qué? Porque según el lugar que estamos pisando, nosotros hacemos más presión o menos presión con respecto a la moqueta. Entonces tenemos que liberar esas zonas para que el calzado no se bloquee en el momento de atacar, ¿no? Entonces, esta suela, que os estoy presentando, que es la famosa Dual Grip que hemos lanzado, es común en la DIN, pero también es común en la Stabil. Entonces vais a ver que en nuestras zapatillas 990 hemos trabajado esta suela. Si pasamos de la suela, y con esto más o menos creo, y si no queda claro nos decís, respondemos a la pregunta de cómo atacamos la evolución de las moquetas o de los suelos en las suelas de las zapatillas. Si pasamos a la entresuela, aquí nos vamos a encontrar una goma EVA un pelín menos blanda, y un pelín menos blanda no en cuanto a la recepción y sobre todo a la reacción, es decir, esta es una goma en la que te va a devolver la energía de manera pues más rápida, digamos, ¿no? Y después en la parte de arriba hay una característica que yo creo que se ve y es también, aparte de ser un calzado muy dinámico, es un calzado muy ligero. Estamos hablando de 330 gramos en un 43, entonces si bajamos en tallas pues de mucho menos peso, y entonces este calzado está pues dirigido a esos jugadores que se mueven mucho, que buscan la reactividad, que están en constante movimiento, que buscan un calzado muy dinámico. Y hoy día lo tenemos declinado en dos colores para hombre. Tenemos este verde que gusta muchísimo, tenemos otro azul, y luego tenemos este, vamos a decir, purple para las mujeres, ¿no? Más o menos a nivel global, sí es verdad que, por ejemplo, el famoso calcetín viene de origen, viene del primer modelo, porque teníamos unas opiniones muy buenas que nos dabais todos vosotros, pues de no solo que evita que en las pistas de arena pues se meta la arena, sino que te da cierta sujeción, ¿no? Y entonces esto lo hemos mantenido porque es un signo de identidad de este calzado, y nos decíais que iba muy bien. Entonces, esto con respecto, más o menos... Hay una cosa, a ver. Que sobre los cambios nos comentabas que principalmente estaba en la suela, pero también pienso que puede ser interesante que contemos, porque el material, que es muy ligero, puede aparentar que es exactamente el mismo desde que lanzamos el producto, porque aparentemente visualmente, vamos a decir, es el mismo, si bien ha sufrido también un cambio que puede ser que les interese. Ahí está el material, y luego está ciertos cambios para buscar incluso más la comodidad. Entonces, en la parte de delante nos decíais que el calzado os gustaría que fuese algo más resistente, ¿no? El tejido, porque cuando hemos buscado mucho la ligereza, pues... Y ahí solo por que se proyecten, ¿qué jugador de pádel no le ha pasado que al final en esta zona, por la flexión, es una zona como que sufre mucho porque estamos constantemente dando unos pasos con una angulación bastante extrema, vamos a decir? Y frecuencia. Eso es. Y a quién no le ha pasado, ¿no? que en esta parte de la puntera, o bien tengo un calzado que puedo decir es muy rígido, no flexiona bien, o en el caso que sí que lo sea, que sea flexible como es este, que es súper flexible, muy ligero. ¿A quién no le ha pasado, no? Sí. Entonces lo que hicimos justamente, pues respondiendo a estas peticiones de dar un tejido un poco más resistente, pues entonces hemos cambiado el mesh. Hemos cambiado el mesh, es un producto que el producto que estamos utilizando, el tejido que estamos utilizando en el upper es distinto al de origen.
Lo más característico es que es 30 veces más resistente que el que teníamos, 30 veces a la resistencia y 2 veces al, vamos a decir, al estiramiento hasta que rompe, ¿no? Entonces, esta es la primera característica, que cambiamos por hacer un modelo más durable, más resistente por esta parte a lo largo del tiempo, que podéis disfrutar de él mucho más tiempo. Y después también hemos añadido, más que añadido, hemos engordado un poco la espuma que está en el talón para daros aún más comodidad en la parte trasera, ¿no? Entonces, estas son justamente las 2-3 modificaciones, junto con la suela, que es otra gran modificación que ha tenido este modelo que gusta muchísimo. Bueno, pues me gusta mucho ver cómo nosotros desde dentro lo vivimos en el día a día, pero realmente ahora nos damos cuenta o podemos también explicaros que lo que visualmente puede ser exactamente el mismo modelo, fijaros cómo al final ha evolucionado, bueno, pues gracias a la co-creación, gracias al feedback que nos transmiten los jugadores de todas esas características, como, bueno, la suela, perdón, el terreno de juego del jugador de pádel va evolucionando, pistas con menos arena, pistas con características con pelo diferente, cómo adaptamos la suela para ir evolucionando, es decir, que el jugador acompaña un poco a esos cambios que van llegando, cómo también a través de la durabilidad, de lo que nos van diciendo, el producto evoluciona e incluso también la comodidad. O sea que lo que visualmente puede parecer que es exactamente el mismo producto, en realidad sí que ha sufrido muchas modificaciones en el camino que hacen que el producto que ofrecemos hoy es aún mejor del que era, ¿no? Me parece algo fantástico y que probablemente en otros formatos no podemos comunicar y que ahora, bueno, pues que tengan esta información, que es muy interesante. Claro que sí. Muy bien, no sé si quieres comentar algo más de la No, DIN. quedarnos quizá pues con este calzado que expresa, has utilizado antes una palabra que a nosotros nos dice mucho, que es la promesa, pero las características principales, pues obviamente que es un calzado muy dinámico y muy ligero. Genial. Bueno, nos ponía por ahí Adri, que creo que nos lanzaba la pregunta sobre el terreno, Sí. las diferentes suelas y las diferentes pistas, que parece que le ha quedado muy claro, así que genial, cualquier otra duda nos vais diciendo. Nos preguntan también por cuándo estarán disponibles en Chile y probablemente pues sea en las próximas semanas. No sé a qué modelo exactamente se refería Monoti, que nos lanzaba la pregunta, pero bueno, probablemente sea en las próximas semanas porque aquí en Europa, pues al menos los modelos que tenemos en la mano han llegado ya hace unas semanas, así que probablemente pues si aún no lo tienen por allí, pues será en breve. Vale, pues si te parece podemos pasar al siguiente modelo, al último, ya el Stabil. Muy bien. ¿Qué puedes contarnos de este modelo? Bueno, pues otro modelo muy reconocido, con una personalidad muy marcada, podemos decir, y es que en esta observación, en estos estudios, en esta clasificación de cómo podemos construir distintos modelos que vayan a satisfacer a muchísimos jugadores de pádel distintos, sale una característica, y sale una característica muy marcada que viene por la durabilidad y por la estabilidad, ¿no? Entonces buscan personas, sobre todo empezando por la estabilidad, personas que se sientan muy seguras a la hora de jugar al pádel. Hemos encontrado gente, pues desde que viene de otros deportes y tiene miedo por lo que pueda pasar con las moquetas, con demás, o que pueden haber tenido otro tipo de lesiones y necesitan un calzado pues que te dé mucha estabilidad de tu pie contra el suelo y mucha estabilidad de tu pie dentro de la zapatilla, ¿no? Es un poco el que tengas la protección en tu pie con respecto a lo que te vincula a la moqueta, ¿no? Entonces, en base a eso, pues empezamos a construir este modelo, que es una versión nueva, porque hemos tenido algunos estables, algún modelo estable en el pasado, pero sí es verdad que este es bastante nuevo, que lo tenemos declinado en 2 colores, en azul y en amarillo, y que si empezamos por la parte de abajo, a un jugador experto al cual está destinado este
este calzado pues entonces comparte la misma suela, la misma entresuela que esta DIN, ¿no? Entonces todo lo que os he contado con respecto al dual grip, todo lo que he contado sobre la entresuela, pues es exactamente lo mismo entre la DIN y la Stabil, y luego realmente incluso a nivel visual se ve claramente la diferencia en la construcción para responder a esta promesa de la resistencia, de la estabilidad. Entonces son materiales que ya evoquen a nivel visual y te transmiten distinta cosa, más protección, más resistencia, pero que sobre todo y lo más importante es que cuando nos vamos al uso, nos vamos a realmente qué es lo que te da este calzado jugando al pádel, pues obviamente te da esta protección, esta resistencia de todos tus movimientos, ¿no? Entonces, por eso se utilizan distintos materiales. Obviamente en los productos anteriores hemos utilizado mucho más el mesh, hemos utilizado es verdad que la el diferencia seamless. es como muy visible, ¿no? Ya directamente uno tiene como una sensación más de que está totalmente recubierto, material Sí. más rígido, más denso, y el otro, bueno, que parece un poco pues como un calcetín, ¿no? Como Sí. que vuela. Sí, justamente por eso transmitir las ideas a un producto a nivel de ingeniería es muy complicado, pero a nivel de diseño es igual de complicado, porque ya de por sí queremos que el producto hable por sí solo, y hablar de por sí solo es una conjunción de materiales, es una conjunción de diseño, y sí es verdad que si cogen los dos juntos, pues se ve claramente la diferencia de que aquí se han utilizado distintos materiales. Estos distintos materiales llevan una función, que es la resistencia, y luego la resistencia te va a dar la durabilidad, y la construcción global de todo el calzado es lo que te va a dar la estabilidad de tu pie dentro de la zapatilla y la estabilidad de tu pie con respecto al suelo. Si entiendo bien, este sería, vamos a decir un poco, el calzado típico que hemos visto en pádel desde hace mucho tiempo. Un calzado que te da mucha seguridad, que es muy robusto y que era, sobre todo, quizás al inicio, la primera demanda de un jugador de pádel, de decir, ojo, que puedo deslizar, que me puedo torcer, que yo quiero estar dentro de la pista y sentir que tengo un tacto, como decías, ¿no? Un poco como el neumático de un coche, que estoy totalmente en contacto y que no pongo en riesgo, bueno, pues nada a nivel de salud, ¿no? Dejamos por ahí el enlace también para que vayáis entrando y los veáis. Bueno, viendo los tres modelos, que quizás podemos hacer, coger una 590, vamos a ponerlos así, un poco recopilando entre todo lo que nos has dicho, que hemos visto ya todos los detalles, etcétera. Bueno, pues nos quedamos, si recapitulamos, tenemos 590, un modelo de confort y reactividad, que idealmente, bueno, pues va a cubrir un uso en ese tipo de pistas que pueden tener más arena. Una pregunta que casi seguro se están haciendo cuando estamos explicando esto, ¿cómo se comportan estas dos suelas? Porque vemos que en los modelos 990 tenemos una suela con el dual grip y en la 590 tenemos esta otra suela que es constante. ¿Cómo se comporta cada una de ellas en las diferentes pistas? ¿Qué quiero decir? La pregunta que me podría yo hacer viéndolo desde fuera es, si uso la suela que puede estar recomendada para una pista con mucha arena, ¿qué pasa si juego en una pista que tiene poca? ¿Va a hacer que agarre mucho, que agarre poco? ¿Cómo se comportan fuera de su terreno ideal? Bueno, lo ideal... O sea, lo ideal, creamos las suelas sabiendo que hay distintos tipos de moqueta. Entonces, por respeto casi a los jugadores, ninguna suela la creamos para que en ninguna moqueta estés a riesgo, ¿vale? Pero sí es verdad que las distintas composiciones que tiene, las distintas funcionalidades que hemos ido a buscar, significan que unos modelos se van a comportar mejor en unos tipos de moqueta
que otros. Entonces, por eso decíamos que las 590 en aquellas moquetas de segunda y tercera generación con algo de más arena se van a comportar un poquito mejor, y las Dual Grip con estas moquetas de última generación con mucha menos arena y con empezamos a ver muchísimos el pelo rizado, pues se comportan muchísimo mejor. Bueno, entonces el mensaje a transmitir es que realmente, como nos pasa a casi todos los jugadores, bueno, pues si hoy tengo que jugar en una organización o en un club de élite, no voy a tener realmente ningún problema, No. sea la que sea que estoy utilizando. Vale, teníamos modelo 590 confort, reactividad, esta suela que hemos comentado. Por otro lado, teníamos la Dynamic, muy ligera, hemos visto con el calcetín, con el material que flexa mucho, ahora que le hemos sacado la pieza dentro, un material súper flexible, muy ligera, que nos comentabas. Y por último, tendremos la Stabil, que es un modelo robusto, que va a dar seguridad. Por ejemplo, si soy un jugador de pádel y estoy al otro lado, ¿a qué tipo de jugador podríamos asociar? Y esto es muy difícil porque jugadores hay muchos, pero ¿a qué tipo de jugador crees que puede encajar cada uno de estos modelos? ¿Te refieres en la posición? Me refiero todo, porque seguramente va a haber gente que diga, no sé cómo tengo que elegir mi calzado, o puede ser que diga, oye, pues probablemente el que diga necesito ligereza lo va a tener más o menos claro con lo que hemos dicho, pero no sé, si pienso, soy un jugador, vamos a decir, pesado, si soy un jugador pesado tengo que directamente asociarme a alguna de estas tres, o qué características, qué perfil así de forma general podríamos imaginarnos para cada uno de los modelos. Sí, podemos también compartir lo que vemos, porque hoy día lo que construimos luego lo seguimos en los tipos de jugadores que se ven en los terrenos de juego, y sí es verdad que vemos rápidamente a un jugador, se le ve el tipo de jugador que es, ¿no? Entonces, quizá este sea el más polivalente, porque es el más cómodo y que se puede comportar de manera mejor para el mayor número de jugadores. Y luego, sí hay dos personalidades muy claras entre un jugador reactivo que se mueve mucho, es el típico que corre para arriba y para abajo, que busca ligereza, y que por eso, al buscar ligereza, está buscando también la reactividad para salir rápidamente, subir, bajar, volear, todo esto. Entonces, son dos personalidades, y luego nos vamos a otro calzado en el que tú estás buscando, y nos lo dicen muchísima gente, estás buscando cierta protección con tu calzado, estás buscando a un gran aliado con respecto al agarre, a la estabilidad, a quizá lesiones que has tenido. Entonces aquí hay cierta preocupación por quizá lesiones que hayas tenido, quizá también personas que vengan con pesos más altos, y entonces son personalidades realmente distintas y que pueden llegar a muchos jugadores porque tienen estas características muy distintas, ¿no? Pues me parece estupendo todos los detalles que nos vas diciendo. Me quedo con ese detalle, como mencionabas, de aquellas personas que puedan tener, bueno, vamos a decir, miedo, que hayan tenido algún problema de salud, etcétera, cómo este calzado te puede dar esa seguridad. Aquellos jugadores que sean muy rápidos, quizás se van a ir más en esta dirección por tener un calzado que sea muy ligero, que sientas un poco que vas como volando, y con la versión quizá la más polivalente, que sería la 590. Creo que más o menos así con esa foto queda bastante claro pues cada una de las personalidades que ofrecen estos productos, que son los productos que a día de hoy tenemos en la gama de Quickma para intentar satisfacer a todos los tipos de jugadores de pádel. Yo ahora te lo tiro. Yo, ¿cuál debería llevar? Tú que me conoces en la pista. Conociéndote como jugarás igual de bien con cualquier tipo de calzado, porque esto es el arco y la flecha. Pero estoy intentando, bueno, seguramente me vas a decir que me moje, y
Y yo te veo un tío muy reactivo, muy activo. Yo si tuviese que regalarte una, yo no tendría duda, yo te regalo la DIN. Y claro, además como me conoces que soy un jugador muy rápido, no, y seguramente no sea el caso. Es verdad que al final nosotros aquí jugamos un poco con todas. Cada jugador idealmente debería encontrar un poco la suya. Esto al final es algo súper personal. Yo, como suelo hacer con casi todas las tipologías de productos, sea una pala, un accesorio, el que sea, sí que recomiendo a aquellos jugadores que estén ahora mismo viendo estos calzados que se pasen quizá por nuestras tiendas de Decathlon, que se lo prueben, que se pongan de pie erguidos y que sientan un poco todas estas características que hemos estado hablando durante este ratito y que se imaginen dentro de la pista qué les va a aportar más y con cuál se van a sentir mejor, porque al final es algo, pienso, pese a que hemos intentado clasificar y dar datos, es muy personal, ¿no? Muy personal y no añadiría, pero sí repetiría lo que has dicho, es probarse varios, porque se construyen de manera tan distinta que incluso en una tienda sin pisar una moqueta te das cuenta tras estar con ellos, si es importante, en condiciones reales, es decir, hay que atarse el calzado, pero en el momento que te empiezas a mover un poco por un pasillo y te haces unos cuantos metros, vas a ver realmente si te encuentras en la personalidad que tiene el calzado. Bueno, esto es muy importante. Mira, directamente la marca ya me trolea en el chat, diciéndome que no gano ningún partido. Así que tenemos dentro de casa, bueno, yo lo que sí te quiero agradecer, este ratito que hemos pasado aquí, creo que hemos podido transmitir un poquito más cómo hacemos los productos, tanto con Imanol previamente como contigo. Estamos totalmente en casa, tanto por el sitio como por la compañía. Espero que os haya gustado mucho. Te agradezco, Raúl, una vez más el tiempo, el detalle. Pienso que puede ser muy interesante para todas aquellas personas que están al otro lado, que nos van a ir viendo. Y con lo que nos decían a través de Instagram, hemos quizá dado algunos pequeños consejos para esas dudas que pueden surgir alrededor del calzado. Mira, nos preguntan aquí, es que si un partido en directo. Aceptamos. Bueno, a ver. Aceptamos reto. Si hay algo que podemos hacer en directo que piensen al otro lado que puede ser interesante, sea probar producto o sea cualquier otra cosa, pues que nos manden un mensaje y nosotros siempre estamos aquí dispuestos a lo que nos pidan. Así que si te parece, vamos a cerrar por aquí este directo. De nuevo, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a vosotros. Por este ratito. Chicos, ha sido un verdadero placer. Ya echábamos de menos los directos. Estar hoy aquí con vosotros. Ya sabéis, cualquier comentario, consejo, nuevas propuestas para el futuro, no dudéis en mandarnos un mensaje y nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo. ¡Ay! Venga, sí, vamos a lanzar. Sí, ¿no? Antes de despedirnos, que yo ya me quería ir y no. No, pero por eso, yo te iba a decir, vamos a lanzar. hay mucha gente, Sí, no sé cuánta gente, pero desde luego hay gente que se ha quedado después de 1 hora y pico escuchándonos, entonces tenemos un pequeño, Mira, tenemos un pequeño ahí, regalo. Tenemos ahí bastante gente conectada, así que Muy sí. Pues yo me quería ir y no. Aquí hay algo chulo. Hay algo muy chulo. El hype de cerrar el live, que vamos a dejar un pequeño spoiler. Así que, ¿quién mejor que tú para dar esa pincelada de esta novedad? Pues sí, es que en el trabajo constante de desarrollo de producto que estamos, pues tenemos algo que tenemos en los hornos y que no sabemos cuándo llegará, pero sí estamos muy metidos con muchas horas, con mucho ímpetu para crear lo que nos gustaría que fuese el modelo más cómodo que exista, ¿no? Entonces, no tenemos un producto físico porque estamos en la mitad del desarrollo, pero sí tenemos alguna inspiración y como estábamos hablando con Ima, que muchas de las inspiraciones de comenzar a construir o a trasladar una idea en un producto físico pasa primero por una idea de diseño y luego
Julián la va a convertir en un producto real. Pues hay alguna imagen que nos gustaría compartir con vosotros, que creo que en poco estará, pues no sé si por aquí, entre Andrés... ¿Y Miguel, sobre por qué, aquí. qué podemos ver aquí? ¿Cuál es el objetivo de esto que vemos aquí? Pues el objetivo es crear el calzado más cómodo que pueda tener un jugador de pádel. Porque cuando os escuchamos, cuando seguimos haciendo la observación continua, porque las características van cambiando en el mercado a lo largo de los años. Fijaros, antiguamente quizás veíamos calzados de este tipo, pero hoy lo que nos pedís, lo que salen en todas las encuestas, en todos los intercambios prácticamente en todos los países, es que la importancia la dais a la comodidad. Entonces por ahí vamos a coger, por ahí hemos tirado, y hoy lo que compartimos con vosotros son los primeros bocetos, diseño, que terminarán, esperemos, el día de mañana en un superproducto. Bueno, ya nos piden por el chat que enviemos algún prototipo. Sí que es importante transmitir pues, que es esa parte de diseño inspiracional que vemos en la imagen, pues es un poco como Imanol ha plasmado esa idea, hacia dónde va a ir un poco ese nuevo producto, cuáles son las intenciones, pero me quedo con lo que has dicho, que es hacer el mejor calzado de pádel, el más cómodo del mercado. Así que el reto es bastante fuerte. Espero a todos los que os hayáis quedado hasta el final que este último hype que hemos dejado para el último momento os haya gustado. Y de nuevo, ahora ya creo que sí, ya no me equivoco, cerramos por aquí. Una vez más, muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el siguiente directo muy pronto. Un abrazo.